Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. Arroyos de dicha colman el océano del pensamiento del Creador. Y vosotros, vertiendo gotas de gozo en el alma humana, traéis ofrendas al Creador de los mundos. La dicha de la creación está expandida por todo el universo. El Creador, realizando un acto de voluntad, manifiesta conscientemente los arquetipos contenidos en la conciencia de la seidad. Este acto creador se desarrolla mediante el pensamiento del Creador que, simbólicamente, es representado como un océano que alimenta todos los confines del cosmos y sus habitantes. Aquellas almas que se identifican con el Creador y aunan sus esfuerzos creadores con la conciencia cósmica, ofrecen al Creador de los mundos sus gotas de gozo, que se incorporan a los arroyos de dicha que vierten sus aguas en el océano del pensamiento del Creador. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en esta 28ª jornada de nuestra caravana espiritual hacia Shambhala, el pensamiento de la seidad. Organizan la caravana Loli Bermúdez y Paco Ortiz. El gozo de la creación queda plasmado en las partituras musicales de Jesús Aragón y Juan Carlos García. La dicha impregna las reflexiones de Ricardo Alfonso Camacho
y Jesús Jurado. Jesús Ricardo, nuevo amanecer, nueva jornada, nuevos gozos. Nueva oportunidad de servicio y, como bien habéis dicho, es la jornada número 28 de nuestra particular caravana hacia Shambhala. Sí, es una dicha participar de esta caravana hacia Shambhala. Y en esta nueva versión que tenemos el día de hoy, para seguir reflexionando sobre los grandes temas espirituales, y en esta ocasión buscando lo que es el pensamiento del Creador. Esta etapa, relacionada con lo más abstracto, lo más profundo de nuestro Creador, inició su senda hace varias jornadas. En la jornada 25 realizamos una reflexión genérica sobre la seidad. La jornada 26 analizamos el cuerpo mental de la seidad y aquí establecimos una analogía para que nos ayudase en la comprensión de estos conceptos tan abstractos, que era la de equiparar la seidad con una emisora de radio y sus tres grandes apartados. La identidad de la emisora, que corresponde a la conciencia, la analizamos en la jornada previa, la número 27. En esta jornada 28 analizaremos el pensamiento de la seidad y en la jornada 29 analizaremos la razón de la seidad. Respecto al pensamiento, en esta analogía lo equiparamos al equipo relacionado todo con la emisión y recepción de las ondas de pensamiento precisamente. Es necesaria esta introducción para poder avanzar, como decimos, en el concepto del pensamiento de la seidad. Y para ello este pensamiento, digamos que tiene su origen o el germen que da lugar a este pensamiento es precisamente la conciencia. La conciencia de la seidad genera el pensamiento de la seidad. Ello queda muy bien plasmado en el aforismo 363 del libro Agni Yoga. La acumulación de las ondas del espacio, como la conciencia del cosmos, afecta todos los receptores sensitivos más de lo que lo hacen la voluntad personal o la conciencia del mundo astral. Conciencia y ondas del espacio, que son esas ondas de pensamiento, del pensamiento de la seidad. En realidad hay que pensar que somos un pensamiento divino. Esto lo hemos repetido continuamente desde el principio de nuestra caravana. Y hemos de ir poco a poco desgranando la razón de ser de este pensamiento y muy especialmente de la capacidad que como humanos, como seres que se encaminan a expresar plenamente la luz del Creador, en la medida en que el arquetipo humano lo permite, podemos interactuar con el mismo Creador, utilizando el pensamiento para equiparar el nuestro al suyo. Sí, cuando hablamos como estas ondas de radio que llegan desde lo más absoluto hacia los niveles más densos, como es nuestra propia humanidad en este plano físico, decididamente estamos recibiendo esas energías, pero no pueden llegar directamente, serían una potencia increíble para poderlas resistir. Siempre hay ciertos elementos que van regulando esa frecuencia, esa alta frecuencia, para que llegue sin peligro hasta lo que es la humanidad o los individuos en particular según su grado de evolución. Al principio también se señalaba cómo poder comparar a esta gran deidad, a este gran absoluto, a la seidad en absoluto, como un gran océano. Y siempre nos recuerda aquella enseñanza que se ha trasladado siempre, de cómo el ser humano es una gota de ese océano y cómo en su momento puede fundirse no la gota en el océano, sino el océano en la gota y poder adquirir múltiples experiencias que de otra manera serían imposibles, pero hay un proceso para poder llegar a este momento. Es un proceso que evoluciona desde la inmanifestación
del absoluto hacia la manifestación de sus cualidades arquetípicas. Y este proceso queda descrito con bastante exactitud, con bastante precisión, en la carta escrita por Elena Roerich el 30 de abril de 1935. El absoluto es el para Brahman los hindúes. Brahma es ya una divinidad, apareciendo y desapareciendo periódicamente. Este Brahma, como divinidad manifestada, tiene dos aspectos, el masculino y el femenino. Las dos polaridades, o diciéndolo otra vez, es la manifestación eterna del pensamiento fundamental cósmico en su naturaleza visible. Hay que decir que este pensamiento, el problema que tenemos los humanos con él, con este gran pensamiento arquetípico, es que estamos en un mundo de dualidades y no hemos tenido todavía la capacidad mental suficiente, la intuición, para entender que en los planos físicos, los planos objetivos, se presenta siempre como dual, pero que en esencia es indivisible. Por lo tanto, si entendemos que necesitamos de una forma para trabajar la conciencia y expresarla, tal vez poco a poco entenderíamos por qué Brahma, este aspecto divino que se manifiesta y que hay que decir que para el común de los mortales es el único que conocemos, entenderíamos mejor tal vez que aparte de este Brahma hay otra conciencia más elevada, pero que no es visible, solamente se manifiesta cuando la forma cumple con su verdadero propósito. Y hablar de la polaridad siempre será una característica del plano físico, que es el campo de experiencia de todos los logos de cualquier nivel, incluyendo al pequeño logos humano que está despertando su conciencia gradualmente a niveles mayores, acercándose cada vez más en grupos mayores a estos portales de la iniciación para romper el círculo no se pasa que había tenido durante tanto tiempo. Pero ahora va encontrando cómo integrarse a esos estados de conciencia mayor. Pero la polaridad está allí, y la gran tarea de Dios y del ser humano en su pequeñez es el de buscar y encontrar el punto de equilibrio entre esos dos extremos que siempre se van a estar manifestando desde este nivel de plano físico, materia y espíritu. Es un encuentro en el centro donde un campo neutro de la vida angélica se va a manifestar. Cuando el ser humano logra estar encontrando ese equilibrio, ese punto medio entre estos dos extremos, principalmente materia y espíritu, seguramente que su conciencia no tendrá ya límites, se va a seguir expandiendo y crecerá al ritmo que necesita la evolución de la humanidad y del propio planeta. Evolución de la humanidad, evolución del planeta, evolución del cosmos. Y evolución que se desarrolla toda en un plano mental. A las alturas en las que estamos, yo creo que todos los miembros de la caravana son conscientes de que todo se forja en la mente, de que la vida con mayúsculas, es mente. Por eso, en el aforismo 64 del libro Infinito, Elena nos dice lo siguiente: el cosmos proclama que la vida late en todos los átomos y determina el movimiento de las manifestaciones de la evolución. Mas el cosmos reclama no solo lo orgánico, sino también todas las manifestaciones. Proclama la psicovida. Hay que entender que el cosmos, esa entidad abstracta, en el fondo no deja de ser, por analogía, la propia mente divina. Por lo tanto, todo lo que vemos físicamente y lo que no vemos forma parte del pensamiento divino. De ahí que debamos ajustar nuestro patrón evolutivo, mental, psicológico, al patrón divino. Y recordar entonces que ese patrón divino está hecho el hombre a imagen y semejanza de Dios.
El hombre, esa chispa monádica, desprendida de la fuente divina de nuestro Dios más cercano, el logo solar, es la que nos está dando un sentido de vida, un sentido de realidad. Y nadie puede escapar a esa vida de Dios. Dios requiere de que se pueda expresar a través de la humanidad. El pensamiento de la humanidad será el pensamiento de Dios y viceversa igual. El pensamiento de Dios se manifestará con gran amplitud en cada ser humano, según su nivel de conciencia que vaya despertando. El corazón amoroso no puede escapar del amor de Dios. Y por eso siempre uno pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿En el cosmos? ¿Dentro de nosotros? Y sabemos que hay respuestas que siempre nos guían a nuestro interior. Y cuando hablamos de pensamiento, cuando hacemos preguntas, cuando buscamos respuestas, a veces la verdad se encierra en una expresión muy simple. Y esta expresión precisamente nos la facilita Elena en su carta de 26 de abril del año 1934, en la que nos refleja precisamente o nos da fe de este aspecto mental, de esta vida mental de la que venimos hablando. Ella escribe: verdaderamente el pensamiento es el universo. Esta frase resume y sintetiza todo lo que hemos hablado hasta el momento. Todo, de hecho, somos un pensamiento divino. Y si tuviéramos la suficiente capacidad o expansión de conciencia, nos daríamos cuenta de que todo lo que tenemos alrededor, incluso aquello que llamamos ley del karma, en el fondo es ni más ni menos vivenciar nuestro propio pensamiento del pasado, del presente e incluso de formas que queremos proyectar en el futuro. Y hay un aforismo muy bello, conocido ya por todos, que dice: al pensamiento sigue la energía. Y quiere decir, significa que hay una entidad creadora que necesita pensar y hay otra entidad que crea la forma con ese pensamiento. La fuerza creadora de una entidad y la fuerza de la energía y de la forma con las entidades débicas, angélicas. Y en esa unión se va creando todo. Y el propio pensamiento de Dios, que en realidad no tiene forma, porque carecemos de una manera de medir esa forma del Creador, sí se manifiesta en los planos inferiores, de muchas maneras. Y ya se hablaba de cómo los arquetipos que se van integrando a través de esa mente de Dios, finalmente se manifiestan y se van realizando en todos los reinos. En este proceso creador, no cabe duda de que el ser humano tiene un papel importante. El ser humano no solo referido al planeta Tierra, sino referido a cualquier humanidad de los millones de humanidades que habitan en el universo. Analicemos brevemente cómo se genera este proceso. En primer lugar, de la conciencia de la seidad emana su pensamiento, ese pensamiento de la seidad, que fluye como olas a través del océano, por el espacio, y llega, en el caso concreto de los seres humanos, a nuestro espíritu. Nuestro espíritu reacciona y esta reacción produce una atracción del fuego del espacio, que es esa, no sabría cómo decirlo, ese fuego, es que no tiene otra explicación, que aporta los materiales necesarios para que se inicie el proceso creador. Es decir, en el ser humano se ofrece una respuesta que solamente puede tener dos vertientes. Una vertiente primera puede ser la resistencia que el ser humano, a través de su personalidad, ejerce contra esa influencia que está recibiendo del espíritu. Y el segundo tipo de respuesta sería que en lugar de resistirse a lo nuevo, fluye con lo nuevo. Y es ahí donde se inicia el proceso del creador.
En definitiva, se produce energéticamente y eléctricamente hablando una diferencia de potencial entre lo superior, que serían los planos de la seidad, lo inferior, que serían los planos en los que nos encontramos cada ser humano como consecuencia de nuestra evolución individual, y esa diferencia entre ambos se convierte en una diferencia de potencial. Precisamente en electricidad la diferencia de potencial, esos 220 voltios, 380 voltios, 30.000 voltios, etcétera, etcétera, es digamos, lo que necesitan los diferentes aparatos eléctricos para que funcionen. Precisamente esos voltajes lo que indican es el mismísimo poder que tiene el pensamiento. Imaginemos por un momento nosotros, al nivel que tenemos, que son microvoltios, lo que podemos emanar a través de nuestra aura, y el poder que tenemos los humanos, llegando a ser sanadores y llegando a enviar el pensamiento a distancia, cuando hemos aprendido a alinear la personalidad, a purificar los vehículos y a tener un cuerpo etérico que realmente responda a los propósitos del alma. Pues, por analogía, podemos pensar cómo no será de potente el pensamiento de un maestro o del mismísimo Logos. Y no olvidar que cuando estamos hablando del plano mental de la divinidad, en realidad estamos hablando del fuego. El fuego, así en mayúsculas, el señor Foad, que se divide en sus tres grandes vertientes. Ese fuego de tipo espiritual, un fuego de tipo solar, pránico, y un fuego de tipo físico, el llamado Kundalini. Ese fuego físico que está dando la vida a todos los reinos en nuestro planeta, va recibiendo el fuego pránico y va también en su momento, de acuerdo a su evolución, con un fuego espiritual. Pero la totalidad de la mente de Dios es fuego. Y cuando estamos hablando del plano mental, ya sea de la seidad, de los distintos niveles que tiene, de nuestro logo solar, el planeta o el ser humano, siempre será fuego el que se está manifestando. Pero no es simple captar la mente de Dios, sino es a través de un pensamiento concreto en la humanidad. Ya de ahí habrá niveles en que el ser humano, por su propio desarrollo, va a ir alcanzando y transformará lo que es el pensamiento muy concreto, muy material, a un pensamiento que se va haciendo semi-abstracto, abstracto, hasta llegar a ser de una gran iluminación. Para llegar a ese proceso es necesaria la interrelación entre el plano superior y el plano inferior, tal y como lo venimos hablando. Y esa interacción se explica muy bien mediante una analogía descrita por Elena Röhrig en el aforismo 50 de su libro Corazón. Ante sí, el tejedor tiene su telar, sin el cual el más hábil de los artesanos no podría revelar su pensamiento creativo. Para la creatividad del pensamiento también se necesita del telar del pensamiento cósmico, porque así nosotros llamamos a la sustancia primaria de la cual el ardiente pensamiento enciende la chispa de la creación. Nos habla de un telar y de los hilos de ese telar para tejer los tejidos. Nos habla de la urdimbre y de la trama, es decir, emitiendo hilos en línea longitudinal y en línea horizontal. Con eso lo que estamos construyendo es un entramado. Un pensamiento solo no posibilita crear nada, pero cuando los pensamientos se ajustan a un propósito correcto y se mantiene la persistencia y disponemos de la cualidad de adaptación, estamos invocando una energía superior y esa energía superior acaba materializando aquello que pensamos. Cuando nos quejamos en nuestra vida diaria de los problemas que tenemos, no queremos reconocer, porque aunque nos lo dijeran no lo aceptaríamos con buen agrado, que todas las dificultades que nos encontramos en el día a día
han sido malas piezas de tela tejidas por nosotros mismos en vidas pasadas. Las hemos ido dejando por el camino y ahora se nos ha dado una magnífica oportunidad de arreglar todo ese desaguisado. Y cuando estamos hablando de este telar cósmico, ¿verdad? Divino, es magnífico llevarlo a lo que es nuestra vida en el universo y a la vida en nuestro propio planeta. Y ahí tenemos ese telar. Por ejemplo, vemos los 7 rayos de energía cósmica que descienden, pero también tenemos en forma horizontal, creando una trama, los 7 niveles de seres humanos que encontramos en cada humanidad. Y en esa trama, precisamente, recibimos la energía suprema en forma vertical, pero en forma horizontal tenemos una escalera que vamos ascendiendo de nivel en nivel, cada uno en su propio desarrollo, buscando la atención de Dios, captando la mente de Dios de aquello que vamos requiriendo. Y de ahí que las pruebas que tiene la humanidad, sobre todo esas más difíciles, son como los escalones, las oportunidades para que cada ser humano, donde quiera que se encuentre, pueda seguir ascendiendo en esta trama telar de esa deidad. Y en verdad esto es una maravilla porque nos está implicando una evolución constante y una aspiración a la perfección que nunca acaba la perfección, porque no es una meta, es un camino siempre en ascensión, en una espiral cada vez más elevada. La ascensión por esa escalera de Jacob de la que hablas, cada ser humano la realiza precisamente mediante el trabajo que efectúa en ese telar. Y este trabajo está guiado por la acción dinámica del espíritu de ese ser humano. Esto lo leemos en la continuación del aforismo número 64 del libro Infinito. La psicodinámica del espíritu constituye el fundamento de la seidad. El pensamiento psicoespiritual, manifestado a través del cosmos, es la garantía de la creación a través de toda la vida ilimitada del cosmos. Como vemos, se incide nuevamente en el aspecto mental de la creación, poniendo énfasis y repitiendo la palabra psicodinámica, psicoespiritual. Básicamente porque, como bien has afirmado y sabemos bien, somos un pensamiento. Lo que sucede es que hemos de aprender a interactuar correctamente con este pensamiento mayor. De aquí que se hable de la psicodinámica del espíritu, dice, constituye el fundamento de la seidad. Si nosotros entendemos lo que significa un poco la dinámica, entenderemos que para construir algo, y nada mejor el aforismo anterior, el número 50, el tema del tejedor de corazón, en lugar de estar soñando en grandes ideales que son difíciles de conseguir, por no decir completamente imposible, porque abocamos una energía de pensamiento que después no podemos sustentar, es preferible tener los pies en tierra y construir con hilos de luz. ¿Cómo lo hacemos? Con pensamientos que se ajusten a un propósito definido y hacia el cual nosotros especialmente tenemos un potencial energético adecuado para poderlos materializar. Si no, no podremos construir. Entonces, si no podemos construir con este pensamiento, no podremos esperar que este pensamiento, por analogía, nos pueda revelar la naturaleza del pensamiento de la seidad. Porque antes no habremos hecho nosotros la catarsis reveladora, no habremos tenido el alumbramiento de conciencia necesario. Pero afortunadamente, en toda esta montaña que hay que subir, en este ascenso continuo, cada vez más complejo y más difícil conforme queremos llegar a la cima, el ser humano que está buscando con su pensamiento un ascenso mayor, requiere y se le otorga a través de la divinidad una serie de palabras de poder, una serie de invocaciones, de oraciones, que van elevando su espíritu, que le van abriendo conciencia, que van expandiendo su círculo, no se pasa. Y entre tantas invocaciones tan poderosas que se han entregado,
siempre están aquellas sagradas palabras del Aum y del Om. Ese Om que es como un trueno sagrado que incluso va liberando de un karma indeseable, que va abriendo una iluminación que hoy podríamos llamar la aparición de la intuición, a través de una atención constante, continua, serena, expectante, siempre dispuesta al cambio. Por eso, el ascender en esta mente de Dios, no estamos solos, tenemos la ayuda y la fuerza angélica siempre estará presente para apoyarnos, porque hay ángeles en la vida mental y en el plano mental que son los que nos van creando pensamientos cada vez más elevados. Estas oraciones e invocaciones realizadas conscientemente favorecen la interacción de la que hablabas tú, Jesús, la interacción entre la seidad, el fuego y el espíritu. Y esto lo podemos apreciar en el aforismo 19 del libro Infinito. El pensamiento impregna toda la seidad. La creatividad del espíritu corresponde a la impregnación. Se dice que la manifestación de la seidad no ha comenzado, pero que la flama poderosa, difusa, la cual rodea el cosmos, vive a través de la conciencia. La verdad, hay que decir que este espíritu de fuego que impregna la seidad lo podemos percibir en momentos sublimes de nuestra existencia, cuando, buscando la solución a un problema, a una dificultad o a un enigma que se nos haya planteado, de forma automática y a veces no muy consciente por nuestra parte, es decir, de forma netamente intuitiva, algo aparece ante nosotros que acaba quemando aquellos resquicios, aquellos impedimentos que nos impedían ver con claridad. De ahí que el propio fuego del que hablamos lo que hace es ni más ni menos aclarar la mente, la conciencia, para aquellos buscadores que han decidido dejar el pasado en su lugar. Y sin embargo esa flama, esa llama ardiente, tiene la particularidad no de eliminar el espejismo ni la ilusión, sino tal vez de generar alguna nueva cuando el propósito no es muy limpio. Y siempre estará presente con este fuego creador, este fuego liberador, la fuerza angélica que afortunadamente tenemos, porque el ser humano nunca crece solo. Esta dualidad de hombre-ángel avanzan juntos, evolucionan juntos, crecen juntos, y junto a nosotros está el divino ángel guardián que nos apoya cuando encontramos problemas, situaciones verdaderamente complejas, pruebas graves a veces en la vida de un ser humano. Pero ahí surge su pensamiento. Dicen que a través de la prueba del dolor se provoca la ayuda. Antes que no buscaba y que a veces hasta no creía, pero que ahora ante la prueba, ante el dolor, invoca, pide ayuda y hay respuesta. Y si está más consciente y sabe que hay un ángel maestro que le guía, como es el ángel solar, pues tiene una mayor ventaja para encontrar solución a todo lo que está buscando. A través de su fuego creador, guardando silencio, primero invocando, después estando atentos, y en el gran silencio escuchará y encontrará las respuestas que tanto necesita. Y todo esto es pensamiento del humano, del Dios inmanente, que se eleva hasta Dios, el Dios trascendente. Venimos reflexionando profundamente en el sentido de que el origen de nuestra evolución está en el estado de nuestra conciencia. La conciencia, nuestra conciencia, es la que determina la naturaleza de nuestro pensamiento. Lógicamente, si lo hablamos desde el punto de vista del ser humano, si lo extrapolamos a la seidad ya lo tenemos claro, ¿no? Pero para ver cómo el ser humano
tiene ese papel tan importante en este proceso, es necesario conocer nuestros procesos internos. El origen de todo en nosotros está en la conciencia. Y la ampliación de la conciencia, la evolución de esta conciencia hacia el infinito, provoca que evolucione nuestro pensamiento desde un pensamiento de naturaleza mundana hacia un pensamiento purificado que cuando emita de modo consciente se convertirá en un pensamiento ardiente. Hay que decir que seguimos un proceso de transmutación de uso consciente de la energía del pensamiento. Obvio que las primeras etapas humanas se utilizan para potenciar el aspecto forma, no el aspecto conciencia. Cuando el humano comprende que a través de la mente puede conocer y debe expresar y conocer a Dios, entonces hace un giro radical en la forma de utilizar la energía mental. Ahí se convierte en un verdadero pensamiento ardiente. Pensamiento que cuando se utiliza este prototipo de energía, este arquetipo, se cumple este arquetipo, lo que se construye es algo duradero, algo sintético, algo en la línea de manifestar el aspecto de la voluntad suprema, dejando de lado todo aquello que no merece la pena tocar porque ya se ha trabajado antes. Y el ser humano, y bien en analogía, también lo podemos llevar al logos planetario, solar, constelatorio, galáctico y más, es un centro productor de pensamientos. Está en su naturaleza. El ser humano es un ser creador. Y aún el ser humano más sencillo, aunque no lo sepa, es un ser creador. Y ahí están sus creaciones. Y ahí está un mundo actual que tenemos. Simplemente porque todavía hay ignorancia que el humano se reconozca como ese ser creador. Pero ahí están sus pensamientos. Y hay centros que constituyen la energía toda y se une entonces el pensador y la energía. Y se produce lo que es esa magia organizada que va creando todo. Y todas las creaciones se van realizando en el nivel en que es capaz de crear el pensador original. Ya lo hemos comentado, el ser humano o en otros niveles. Porque aún los planetas, los logos, los hombres celestiales, son creadores que no siempre han alcanzado los niveles que requieren, pero siempre hay la posibilidad de alcanzar niveles superiores, de que la transformación se realice, y ahí estamos viendo que la magia total, la magia de la creación, se estará manifestando en todos los niveles del pensamiento de Dios y la energía de los devas. Pues aunque todo el proceso es mental, para que se produzca este proceso y llegue a buen término, necesitamos de una herramienta a la que esotéricamente a veces sentimos tendencia a vilipendiarla, que es la personalidad. La personalidad es la pieza clave en este proceso precisamente. Si no tenemos una forma, es muy difícil, por no decir imposible, que la conciencia pueda avanzar. De ahí que el gran conflicto humano, cuando se empieza a caminar más o menos de forma consciente en el sendero, es reconocer cuanto antes mejor que vivimos en un universo dual y por lo tanto nosotros a nuestro nivel sufrimos y padecemos mucho más esa dualidad. Hemos de entender que o bien aceptamos desde el principio, la primera lección, que vamos a trabajar la conciencia y la vamos a expresar en el mundo de la forma y no en otro lugar, por lo tanto, antecederá siempre la creación de la personalidad, es decir, comprender para qué está, trabajando las energías etéricas, las energías emocionales y las mentales concretas, empezaremos a saber lo que significa trabajar en mundos karmáticos, mundos que aparecen y desaparecen, con un objetivo clarísimo, que la conciencia, que es lo que somos en realidad, se manifieste cada vez más, pero dentro de la forma. Y cuando reconocemos que somos almas caminando por la tierra para adquirir mayor experiencia, y que esa experiencia tan valiosa
que nos hará evolucionar, se logra cuando estamos encarnados, aquí en esta escuela de este planeta, en los niveles que nos corresponden. El planeta, la humanidad, todo es como una gran aula, donde están los estudiantes de distintos niveles, pero todos revueltos, ¿sí? Ya sea en la humanidad toda, en una nación, en una región, en una ciudad, en una familia. Hay de todo. De los estudiantes con distintos grados de evolución, de aprendizaje. Pero esa es la clave, nada es casual. Finalmente, el pensamiento de Dios está realizando todo esto para que los que logran avanzar más puedan tender la mano hacia abajo y ellos tenderla hacia arriba también, y se hace una cadena jerárquica en donde todos se ayudan, donde todos se apoyan. Siempre habrá la libertad para avanzar. El libre albedrío que tanto defiende el ser humano estará presente hasta que en su momento, con una conciencia mayor, el hombre que empieza a crear una conciencia más sublime esté dejando el apoyo superior de su vida en las manos de esa divinidad. Pues en esta aula de la que estás hablando, Ricardo, me da la impresión que vamos a tener que hacer una pequeña revolución, la revolución de las aulas, porque parece que hay más alumnos malos o traviesos que buenos, ¿no? y claro, claro, para... Hay de todo. Sí, hombre, hay de todo. Pero si os dais cuenta, para que se produzca una revolución en las aulas, hace falta un maestro que sintonice con lo que esos alumnos necesitan. Por supuesto, necesitan a alguien que sea capaz de sacarlos precisamente de un campo en el que han caído por pura inercia. Cuando en el grupo o a nivel personal funciona igual, uno se conforma con lo que ha conseguido a nivel interno, comienza a petrificarse. Vamos a entender que nunca debemos estar contentos con los resultados. Es más, los resultados no existen en tanto y en cuanto la conciencia no los haya integrado plenamente. Y si hay el más mínimo resquicio de duda, hay que continuar perseverando. Y el día que no exista esta duda, aún más todavía. Sí, han llegado maestros que envía la jerarquía, Shambhala, y en un plan divino solar, en donde se entrega a la humanidad la luz, y hoy vemos los grandes adelantos científicos, tecnológicos que nos maravillan día a día, producto de esa luz en la mente, de ese fuego en la mente. Y luego se entrega el amor profundo, divino a la humanidad, y no ha logrado captar, porque la pura ciencia, la tecnología sin amor no es suficiente, se pierde, se malusa, se lleva a niveles indeseables. Hace falta el ingrediente poderoso de la energía más suprema de este universo de segundo rayo cósmico, que es el amor. Ya llegarán otras energías mayores para que esos alumnos, todos podamos ir avanzando a los niveles deseados. Pero no olvidar que cada quien cuenta con su maestro interno, con su yo superior, con su yo trascendente, con su amado ángel solar, que es su maestro, que nos guía, que nos va conduciendo. El problema es que a veces no lo queremos escuchar, o lo oímos y no le hacemos caso. Ese es un gran pendiente. Mientras cada uno desarrollemos la capacidad de escuchar a nuestro maestro interno, escuchemos a los grandes maestros externos, porque ellos son los que de alguna forma ayudan a nuestra personalidad a avanzar en este proceso. La ayuda hará posible que la personalidad evolucione de una personalidad individualista dominada por los deseos mundanos, por los deseos inferiores, que propicia la elaboración de pensamientos carentes de conciencia o con poca conciencia, pensamientos erráticos, pensamientos inestables, que en definitiva hace posible que no desarrollemos la disciplina del pensamiento necesaria, y esa evolución nos llevará a desarrollar una personalidad de carácter universal. Claro, se puede plantear la pregunta,
¿una personalidad de carácter universal en qué consiste? Pues la respuesta la tenemos en el aforismo 55 del libro Corazón. El pensamiento espacial no es fácil para la mayoría de gente. En primer lugar, para esto es necesario conservar la personalidad, pero liberada de egoísmo. La manifestación de una poderosa personalidad consagrada al bien general está más allá de la imaginación de muchos, pero sin la personalidad el pensamiento no tendría potencia. Y ahora vendría aquello de amén. Yo creo que sí. Ya nos gustaría sentenciarlo con un amén, con un así sea, ¿no? Así sea. O en la antigüedad, como se decía en Egipto, en el nombre de Amón-Ra. Sí que nos gustaría, sentenciarlo y aposentarlo, pero no olvidemos que para que el pensamiento abstracto, acabe materializándose en una organización, en una forma mental que puede beneficiar al grupo o a toda la humanidad, debemos ser extremadamente poderosos en tanto y en cuanto tengamos un control mental férreo. Y sobre todo esa forma mental no debe de tener nada de personalidad, no debe de tener nada de egoísmo. Ha de ser completamente neutra y eficaz a la vez, lo cual es muy difícil para la conciencia humana entenderlo. Y cuando estamos hablando de la personalidad, siempre podemos recordar que son instrumentos del alma y que el alma los debe de alinear, los debe de alguna manera disciplinar, ¿verdad?, para que puedan cumplir la función suprema del alma. Y a su vez, cuando esto suceda, cuando los tres vehículos, físico, emocional y mental, estén dispuestos a marchar en una dirección que les marque el alma, guiada por su ángel solar, guiada por todos los ángeles Agnis del fuego, seguramente que habrá un ascenso muy firme, muy seguro. No habrá ya obstáculos para que él pueda ascender. Las pruebas van a seguir, indudablemente, pero tendrá la fuerza para irlas superando. De ahí que los ángeles del fuego, que son los que crean el plano mental del universo, del sistema solar, en este caso, con sus 7 subplanos, son en realidad centros de energía para cada forma, ¿sí? Y cada una de estas partículas de éter que las conforman, van formando, van creando lo que es la totalidad del universo en el caso del pensamiento. De allí que la personalidad puede ser redimida, que la materia cada vez eleve su vibración a niveles mayores y que sirva al alma para sus grandes propósitos. En esta redención de la personalidad de la que habla Ricardo, tiene un papel muy importante la purificación de las sensaciones y de los sentimientos. Aforismo 359 del libro Infinito. La purificación de las sensaciones y sentimientos es similar al buscador tensado del fuego. El pensamiento cósmico puede penetrar en una conciencia refinada psíquicamente. El entendimiento de tanto las asimilaciones sutiles como de las burdas marcará el primer paso en el progreso de la humanidad. Por tanto, de camino a las torres, uno debe recordar la sutileza del pensamiento psíquico. De camino a las torres debemos realizar este proceso, y este camino a las torres es la senda que pretende seguir esta caravana desde su inicio. Los baluartes que señalan el camino directo a Shambhala, pero es muy curioso como en este aforismo aparece una referencia clara, ni más ni menos que a un arquetipo que está totalmente relacionado con el fuego, el arquero. Ese arquero, ese buscador, ese tensado, ese fuego tensado, ese arco tensado, esa energía sagitariana, que en realidad nos habla de fuego, nos habla de una meta, y los humanos siempre tenemos en nuestra conciencia la idea de la meta. Lo que sucede es que no muchas veces construimos el camino para llegar a la meta.
Hemos de entender que es nuestra conciencia, la flecha, la que vamos a proyectar hacia el objetivo. Es puro fuego, es pura mente, es pura seidad el arquetipo que queremos alcanzar. Por lo tanto, dentro de nosotros está la necesidad de contactar con el Creador, de contactar con la seidad. Ahora bien, hagámoslo pasito a pasito, no desde la idea de la imaginación o del sentimiento, sino de la realización. Y sí, en realidad, como bien dices, Jesús, hagámoslo realidad, pero en este mundo y con una gran claridad de hacia dónde vamos. Se dice que el sendero es un proceso amplio, largo, que puede llevarnos muchas vidas, pero que finalmente se llega. Ya muchos seres humanos han traspasado los portales de las iniciaciones, han logrado llegar en sus caravanas hacia Shambhala y han tenido éxito. Y ahí van más caravanas rumbo a Shambhala, y ahí están más caminantes buscando cómo poder realizarse. Pero muy bien se ha dicho, no es suficiente una intención solamente, una idea abstracta, un deseo noble. Hace falta ponerlo en práctica. Y ahí es donde está el gran servicio. El servicio diario, el servicio en silencio, el servicio que no está pidiendo nada y que le está pidiendo, eso sí, al que lo practica, que tenga una gran sensatez espiritual, que encuentre su real campo de servicio y que nunca pierda lo que es la santa humildad. Has descrito, Ricardo, precisamente la acción de una personalidad universal de la que venimos hablando. Esta acción favorece que se elaboren en cada ser humano pensamientos puros, y esto es glorioso. Es glorioso precisamente porque en cada pensamiento puro reside la gloria de Dios, tal y como describe el aforismo 154 del libro Hojas del Jardín del Moria. Pero, ¿qué es un pensamiento puro? ¿Cuáles son sus características? Podemos averiguarlo en el aforismo 940 del libro Supramundano. Urusvati valora la claridad de pensamiento. Sí, un pensamiento puro, claro y dominante puede llamarse un pensamiento espacial. Una flecha no puede estar despuntada. Una flecha no puede ser muy larga. Asimismo, una orden del pensamiento debe ser afilada y breve. El arquero que a través del arco al que hacía referencia Jesús, lanza esa flecha, ese pensamiento puro. Lo lanza. Y ese pensamiento puro se debe de convertir necesariamente, alimentándolo con la continua atención, en una realidad de conciencia que nos puede servir al propio arquero o le puede servir al grupo o al grupo mayor, la humanidad. Pensemos por un momento que cuando hemos tenido la oportunidad de contactar mínimamente con un pensamiento puro, estamos contactando con el gran arcano, con el gran secreto, con el creador. Y todo este contacto única y exclusivamente es para beneficio del grupo, no personal. De ahí que siempre estaremos tendiendo el arco, tensándolo y lanzando la flecha. En el fondo es el mismo pensamiento. Lo que sucede que a fuerza de lanzarlo, al final estamos recorriendo el camino. Y es muy importante que la distancia entre nuestra posición y la meta cada vez se vaya haciendo más corta, más pequeña. ¿Por qué? Porque indicará que hemos recorrido el camino. Y cuando lleguemos al final, nos daremos cuenta que era una ilusión, que no existía tal meta, que había otra. Por lo tanto, la idea del servicio y la idea de manifestar siempre el pensamiento puro nunca se acabará en nuestra conciencia. Sí, así es. Porque cuando estamos hablando de esa flecha ardiente que nos va guiando y que nos va elevando, finalmente vamos encontrando que va en una correlación muy directa con toda la fuerza angélica que siempre nos acompaña. Poco nos acordamos de esta fuerza angélica que va a un lado de nosotros
Y mientras más se avanza, más contacto con energías de orden más superior, de vibraciones más altas, vamos a ir encontrando en el camino. De allí que la esperanza de llegar a estos grandes portales, de traspasar esos grandes umbrales, no es imposible, porque además contamos con ayuda cada vez mayor, cada vez más elevada, que nos van a permitir realizar aquellos grandes anhelos de llegar a una conciencia superior en aquel quinto reino y en un proceso, como bien dices Jesús, inalcanzable de perfección. Siempre habrá nuevas metas, nuevos caminos más grandes, más maravillosos por los cuales avanzar. La gran importancia de todo lo que estamos hablando es algo de lo que posiblemente no tenemos conciencia. Y es el hecho de que cuando en nuestra vida actual abandonemos este plano físico, esta malla en la que nos encontramos, necesitaremos hacer uso del pensamiento, pero precisamente con esas características de las que venimos hablando. Prosigue el aforismo 940. Es necesaria la calidad en el pensamiento, tanto en la tierra como en el mundo supramundano, donde la comunicación es mediante el pensamiento y donde es especialmente necesaria la habilidad de pensar claramente. Pues bien, como todavía seguimos en este plano, vamos a olvidarnos del plano en el que desencarnaremos, porque la aplicación de este pensamiento de modo consciente nos convierte en pensadores ardientes. Y un pensador ardiente es aquel que actúa conscientemente de la mano de la jerarquía. Recibe la ayuda de la jerarquía a la que has hecho referencia previamente, Ricardo. Esto lo leemos en el aforismo 424 del libro Infinito. El espíritu de un creador cósmico conoce el pensamiento de la razón cósmica. Por tanto, un Agni Yogi sensitivo conoce el flujo de la evolución y todo pensamiento espacial encuentra corroboración. Todo pensamiento manifestado por el fuego de un creador impregna la conciencia. Por tanto, nosotros creamos el cambio del espíritu y afirmamos un conocimiento iluminado. Hay que hacer una referencia a que nosotros está escrito en el aforismo con mayúscula y evidentemente hace referencia a la jerarquía de la luz y del amor, a la hermandad blanca. Evidentemente, el tema de la creatividad, de pensamiento por parte de la jerarquía es total. Se trata de que los humanos cuando empiezan a transitar por el sendero, entiendan de una vez por todas, se descentralicen, que hay un grupo mayor de hermanos que están velando por la evolución de la humanidad y de todos los reinos de la naturaleza, y también los visibles y no visibles. Si queremos formar parte de este gran pensamiento de la seidad, debemos empezar por descubrir la raíz de nuestro pensamiento y sobre todo el verdadero trasfondo del mismo, reorientarlo y encaminarlo conscientemente a la seidad. Sí, cuando hablamos de los hermanos mayores, los que van guiando, observando, dirigiendo de alguna forma a la humanidad, dirigiendo porque hay planes, hay un gran plan divino, pero siempre observando que la humanidad sea capaz de actuar por sí misma dentro de su conciencia. No nos guían, no nos marcan lo que tenemos que hacer. El ser humano tiene esa libertad. De allí que la responsabilidad es muy grande. ¿Cómo se conduce la humanidad? ¿A dónde ha llegado? ¿Cuál será el punto que sigue? Afortunadamente, aunque aparentemente se vea un caos en gran parte de la humanidad, sabemos que la luz se está expandiendo en muchos sectores, en muchos grupos de la humanidad, que se han creado esos grupos especiales de hermanos, el nuevo grupo de servidores del mundo,
que unidos de muchas maneras trabajan para que la luz y el amor de la jerarquía se puedan seguir manifestando. La jerarquía, Shambhala, buscan dónde encontrar canales de distribución de las grandes energías de estas grandes entidades y aún de las cósmicas que estamos recibiendo. Y cuando encuentran grupos y personas, sobre todo grupos ahora que es más valioso el trabajo en grupo en la era de Acuario, la aprovechan, la toman, la aceptan, y el trabajo, la responsabilidad de estos grupos es cómo ponerse en sintonía cada vez más para ser merecedores de ser canales de esas grandes energías. Pues estamos llegando al final de la jornada y en la etapa final de esta jornada analizaremos la influencia que ejerce el ser humano sobre la seidad. Ha quedado claro que una influencia es creadora, no creo que haya que profundizar en ello. Pero lo que sí llama la atención, a mí al menos me ha llamado la atención cuando lo he leído, es la influencia sentimental, aunque no lo parezca, que el ser humano con sus obras ejerce sobre la seidad. Lo leemos en el aforismo 443 del libro Supramundano. Las experiencias supramundanas no pueden ser expresadas con palabras terrenales. Sin embargo, debido a que ellas poseen todas las cualidades del microcosmos humano, uno podría decir del cosmos que éste se regocija y se acongoja. Es correcto pensar que el pensamiento cósmico es sensible y el sensible corazón humano vibrará en consonancia con el gran flujo y reflujo de la energía cósmica. En realidad hay que entender una cosa. Cuando el pensamiento del ser humano es refinado, este pensamiento, esta creación de formas mentales, esta capacidad de interactuar con el arquetipo mediante la mente abstracta, la mente de fuego, posibilita que el creador, es decir, en el cual vivimos y tenemos nuestro ser, nos movemos y tenemos nuestro ser, es decir, somos un pensamiento divino, y cuando empezamos a interactuar, evidentemente él tiene la respuesta de lo que sus hijos están haciendo. El día que descubramos cuál es la verdadera razón de ser de la mónada, de esa chispa divina, es decir, que es una con Dios, entonces él sí que tendrá, el Logos tendrá una conciencia plena de lo que sus hijos, su emanación, está haciendo en la evolución. Y cuando hablamos del Logos solar, estamos hablando de una entidad espiritual que vagamente sospechamos y que se manifiesta también en una personalidad de alguna forma en esos niveles. Ya tuvo un primer universo donde se manifiesta la inteligencia activa, creadora. En este segundo universo, en esta segunda etapa de su personalidad, se está manifestando el amor, sabiduría, y que no es ni más ni menos que la sensibilidad en un grado verdaderamente elevado. De allí que las tareas que tenemos, tanto como individuos personales, como grupos, como humanidad toda, es seguir despertando esa sensibilidad y cómo seguir en ese proceso de construcción y de recepción, de revelación de las ideas arquetípicas, de las ideas de la deidad. Un pensamiento que cada vez será más profundo, porque se irá más allá de lo que es nuestro logos planetario, se convertirá en universal y quizás hasta cósmico, cuando estamos dispuestos a abrir la mente a lo supremo, a lo superior. Se nos va a pedir, como siempre, como humanos, que podamos discriminar, discernir y llegar a la intuición. Y la intuición, como esa voz que surge desde el templo del corazón, poderlas escuchar en el gran silencio. Esa será una de las grandes tareas y una de las grandes oportunidades de esta época que vivimos.
El regocijo y la congoja a la que hace referencia el aforismo, es decir, esa influencia sentimental, podemos de alguna forma comprenderla mediante la analogía existente entre el padre y el hijo, identificando el padre con la seidad inmanifestada y el hijo con un arquetipo en evolución. Entre el padre y el hijo existe una relación en la que el padre siempre sabe lo que es bueno para el hijo, se regocija de sus avances y cuando no avanza como él deseara, es decir, siguiendo las pautas establecidas, las leyes cósmicas, se acongoja. Pero esta congoja yo creo que debemos de entenderla como esa respuesta evolutiva que necesita realizar un proceso destructivo para que de esa destrucción se produzca una regeneración transmutadora de la materia, que es lo que quizás el hijo pues no le sea agradable. De hecho, no le es agradable porque si comparamos el arquetipo del cristianismo, la famosa cuarta iniciación, el inicio de una conciencia plenamente manifestada, la crucifixión, el trabajo es muy arduo. Hay que dejar de ser humanos, pero transmutando todo lo que lo humano significa. Y sin embargo, es una etapa que se nos presenta de esa manera, está simbolizada en la cruz de la materia, la cruz fija, y evidentemente para una parte de la humanidad solamente el símbolo del crucificado ya de entrada plantea una duda muy grande, una duda muy muy grande. Evidentemente el gran problema que tenemos como hijos de Dios es que hemos de entender la función de la materia, el aspecto Virgo, el aspecto madre, la materia, Virgen María, Isis, como se le denomina, o la Guadalupe, la Guadalupana, en México. Sí. Hay que decir que necesitamos de esa materia para manifestar la conciencia y que cuanto antes lo aceptemos, menos quebraderos de cabeza vamos a tener por el camino, porque todo es una dualidad. Sabéis que la gran discrepancia entre la Iglesia ortodoxa en los primitivos siglos y la católica era si el Padre y el Hijo eran la misma entidad o eran entidades diferenciadas. Bien, depende del punto de vista del observador. Si el Hijo tiene la estatura evolutiva nada menos que del Bodhisattva, una séptima iniciación, para los humanos, francamente es incomprensible una etapa y la otra. Sí que es verdad que ese ser manifiesta las cualidades del Padre en un grado que los humanos no podemos ni imaginar. Evidentemente, conocemos al Padre a través del Hijo y a través del campo de manifestación donde el Hijo ha desarrollado su conciencia, que es el campo de la materia, la forma. Si ya la forma nos impresiona, porque por ejemplo en el planeta Tierra tenemos un planeta que no tiene temperaturas extremas ni climas extremos y que francamente la vida se da de una manera maravillosa. Si nos maravilla la diversidad de entre un desierto o una selva, un río torrencial, una montaña nevada, etcétera, etcétera, nos llama la atención, pues pensemos que ese ser que necesita de ese campo material para expresar su arquetipo es aún mucho más elevado. Y cuando hemos hablado de llegar a la cuarta iniciación, esa etapa de la pasión tan grande, donde cada ser humano deberá de enfrentar a todas sus creaciones a lo largo de sus múltiples existencias, tanto el guardián del umbral como el ángel de la presencia, ahí los dos, y cada uno ofreciendo lo mejor aparentemente para esa alma. Pero la conciencia que ya lleva a ese nivel le hará tomar las mejores decisiones y podrá tener la oportunidad de liberarse. Y al liberarse habrá entrado ya como una realidad propiamente al quinto reino, aunque le falte la quinta iniciación. Ya sonarán las campanas, ya casi es un Dios viviente, abandonando el cuarto reino, penetrando en el reino de los cielos, el reino de las almas superadas, elevadas, de los maestros ascendidos, de amor y compasión. Significa entonces que cada ser humano tenemos la posibilidad de llegar a ese supremo momento,
de convertirnos finalmente en almas liberadas, y en donde el ángel solar dirá: he cumplido, hasta aquí mi misión. Y ahora tú, alma humana, convertida ahora en otro nivel, podrás avanzar todavía a niveles insospechados. Queridos compañeros, hemos llegado al final de nuestra jornada. Estamos ascendiendo una montaña cuya cima no vislumbramos todavía. Y bueno, en esta ascensión encontramos el refugio de un monasterio de montaña en el que se practican la meditación, la reflexión y el silencio. Es el recinto apropiado para que todos, en torno a una chimenea, al calor del fuego que da vida, podamos realizar nuestra última reflexión. Hay que decir que hemos de reconocer cuanto antes mejor que somos un pensamiento divino y que a través de la capacidad que tenemos de trabajar la sustancia mental en nosotros, con todo lo que eso delimitado lleva, tenemos la potestad en nuestras manos de comprender el pensamiento de la seidad. No es un trabajo que da resultados al día siguiente, es el trabajo de una vida y de muchas vidas continuada. Y cualquier sacrificio que hagamos para acercarnos al pensamiento de la seidad y comprenderlo e interactuar con el pensamiento de la seidad, bien merece todas las privaciones que hayamos podido pasar. La superación del ser humano en la vida actual, llena de tantos complejos, principalmente de tipo astral, pueden ser liberados todos ellos si nos concentramos precisamente en el plano mental, en el pensamiento. Cuando ese pensamiento es ardiente, es puro y está buscando la superación, la liberación, actúa en forma natural hacia el plano astral y allí lo equilibra, y actúa definitivamente hacia el plano físico etérico, y allí le da armonía al cuerpo que sirve de instrumento. Y cuando se ha trabajado a través del pensamiento la superación de los tres vehículos, definitivamente estamos mucho más cerca de cumplir la misión que tanto la jerarquía como Shambhala nos tienen deparados y que nos están esperando. Es el gran momento, lo podemos aprovechar. Pues después de lo oído aquí, lo bueno y lo profundo que se ha oído, me queda poco a mí que reflexionar, porque está todo dicho y además de una manera magistral. Tan solo recordar que cada día merece la pena de meternos un poquito para adentro, respirar y sentir esa divinidad que lo penetra todo, que no estamos solos y que solamente tenemos que subir el voltaje para poder recepcionar un poquito esa vida y ese amor que nos penetra a todos. En mi caso, para reflexionar sobre lo abstracto, prefiero apoyarme en lo concreto, y en nosotros lo concreto es nuestra personalidad. Hemos hablado de que es necesario que nuestra personalidad evolucione desde la individualidad hacia la universalidad. Este proceso transmutador requiere, en primer lugar, de reconocernos, en segundo lugar, de aceptarnos y en tercer lugar, de esforzarnos en ser como nos gustaría ser, que podemos idealizarlo en convertirnos en un habitante de ese quinto reino y además de hacerlo de pleno derecho, gracias a nuestra acción y gracias a nuestro esfuerzo. Espíritus viajeros, almas en evolución. El corazón del Creador guía nuestra evolución. Sus rítmicos latidos impulsan ondas de pensamiento cósmico ante las que todas las formas creadas reaccionan.
bien oponiéndose a ellas o bien fluyendo con su pensamiento, en definitiva, evolucionando. El que guía, el que se espera y el que llama, amorosamente ayudan al guiado, al que espera y a quien responde. No provoquemos congoja a nuestro Creador. Respondamos a su amor con el esfuerzo de nuestra personalidad para consagrarse por el bien general. Aforismo 97 del libro Infinito. El corazón siempre fue considerado como el símbolo del que guía. La vida se expande por ese símbolo. El que guía y el guiado están afirmando la significación de la conciencia cósmica. El que se espera y el que espera están expresando la razón cósmica. El que llama y el que responde están expresando el acuerdo cósmico. Todos los sentimientos del Creador del cosmos están dirigiendo los pasos hacia una vida más elevada. Sí, sí, sí.